jueza del 27 Juzgado Penal me acaba de condenar a pena efectiva de 5 meses de prisión, algo me parece inaudito, realmente estoy bien sorprendida, ¿no? Me imagino. Y a Ney a 3 meses de prisión efectiva en un penal, ¿no? Me están en ese momento llenando el papeleo de ley y voy a ser trasladada al penal de Santa Mónica, mientras que Ney no sea al penal de Lurigancho, supongo. ¿Por difamación? ¿Difamación? Exacto. Y a mí me parece inaudito porque yo me parece que soy utilizada de una forma como una especie de cortina de humo, ¿no? Porque esto es realmente... Claro, esto va a tener una atención mediática brutal y no vamos a poder discutir otras cosas importantes, pero... Es lo que yo pienso, y tú sabes que yo no hablo de estas cosas, pero creo que a mí todos los gobiernos me han utilizado como una cortina de humo, todos, absolutamente todos. Entonces para Fujimori le servía cada vez que, ¿no? Vladimiro hacía que mis declaraciones a veces sean tomadas por todos los diarios chicha. Ahora estamos apelando inmediatamente, pero tú sabes que esto demora. Por supuesto. Yo siempre decía que en Santa Mónica tarde o temprano voy a caer y bueno, voy a ir a vivir.